Buenos días, mis queridas estudiantes del grado noveno. Bienvenidas a nuestra quinta sesión de la clase de español para este segundo periodo. El día de hoy hablaremos acerca del texto expositivo. Bien, vamos a definir qué es un texto expositivo. Es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma completamente objetiva. ¿Esto qué significa? Significa que el autor del texto no pone en juego, no expone, no da a conocer sus opiniones o sus sentimientos con respecto al tema que se está tratando. Entonces, por ejemplo, podemos ver a un periodista que está dando una noticia, independientemente de lo que esta noticia le pueda producir emocionalmente a este presentador o al periodista, él no lo puede transmitir. Él simplemente tiene que contar los hechos tal y como ocurrieron sin dar a conocer su opinión. O sea que en esta clase de redacción no se reflejan sentimientos, opiniones, ideas o pensamientos del autor. Por norma general, un texto expositivo se usa para la divulgación, es decir, para dar a conocer un texto, una idea, un concepto, siempre y cuando sean de interés o de interés pues para un público o tengan intención de comunicar datos específicos referentes a diferentes ámbitos como el científico, el jurídico, el académico, el astronómico. Es decir, cuando una persona tiene interés en un tema determinado, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una consulta sobre matemáticas, sobre español, sobre filosofía, consultan temas porque tienen un interés académico con relación a ese tema. Entonces buscan contenidos que les aclaren sus ideas, que les amplíen el tema o que se los den a conocer. Muy bien. Existen dos tipos de textos expositivos. El primer tipo de texto es el texto divulgativo. Es el que se da a conocer a un público general. Es decir, cualquier persona puede acercarse, puede consultar un texto divulgativo porque es un texto que no es especializado, que no va dirigido a un público competente en una área específica del conocimiento. Simplemente a personas del común, en cualquier población, en cualquier condición académica también, que tienen un interés por ese tema. Este tipo de texto divulgativo, que es expositivo, mantiene un enfoque objetivo, como ya se los había mencionado. Emplea generalmente el presente indicativo, la conjugación verbal del presente indicativo, como es, se considera, padece, realizan, consultan, analizan. La información es respaldada por hechos comprobables y citas de autoridad, es decir, cuando a ustedes les pedimos que en las consultas que realizan en su parte académica tengan cuidado de cuáles son las páginas que están consultando, es porque muchas personas producen textos y los suben a la red y de pronto son textos que no tienen un soporte teórico real, un soporte teórico serio y concreto. Simplemente alguien tiene una idea de un tema y basado en su idea, sin saber si está errado, puede subir información porque la red lo permite todo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que consultemos textos que realmente estén soportados por investigaciones, por referentes teóricos realizados por personas idóneas en el tema que se esté trabajando. Se evita incluir, nuevamente lo decimos, opiniones del autor, ya sea a favor o en contra del tema. Entonces, si el tema nos emociona, nos parece genial,
pues igualmente no lo damos a conocer. Simplemente exponemos los hechos tal y como son. El otro tipo de texto es ya el texto especializado. Entonces, ya no es un tipo de texto dirigido a cualquier población que quiera conocer un tema, sino a una población específica. Me explico. Los estudiantes de medicina consultan dentro de su área textos muy específicos, textos científicos que tratan sobre su área del conocimiento. Entonces, términos que en otras áreas no se manejan, conceptos, temáticas que son muy propias de la medicina y que de pronto un abogado, aunque también es profesional, pues no los maneja. Él ya manejará algunos temas y conceptos propios ya del área de las leyes. Igualmente, un ingeniero maneja conceptos propios de su área y temáticas propias de su área. Un docente, dependiendo del área que transmita o que imparta, pues igualmente maneja los términos propios de su área, mientras que los términos de otras áreas de pronto se le dificultan o incluso puedan ser desconocidos para él. Un texto expositivo, entonces, del tipo especializado, es el que ofrece al lector una información detallada respecto a un tema y con el objetivo de informar sobre hechos, datos o conceptos particulares. Ok. Ahora bien, resulta que todo texto expositivo, independientemente de que sea divulgativo o que sea especializado, va a mantener una estructura de manera general. En esa estructura encontramos tres elementos. La introducción, que es el planteamiento del tema que se va a tratar y unos datos muy concretos acerca de ese tema y de cómo se va a abordar. El desarrollo, que es ya todo el cuerpo del texto, en donde se plantean las ideas y se desarrollan. Y dentro de este desarrollo, pues encontramos una serie de estructuras que ya les vamos a ver en un momento, que nos complementan y que le dan forma a ese texto. Y finalmente encontramos un cierre o una conclusión, que es donde se muestran los aspectos importantes y el resumen, a dónde llegamos con el contenido de nuestro texto. Ok, entonces, veamos algunas características antes de ver las estructuras internas que puede tener un texto. Entonces, tenemos como característica importantísima la redacción objetiva sin emociones ni opiniones. Es escrito en tercera persona justamente por la misma razón. Cuando yo no expongo mis sentimientos, no hablo en primera persona. Cuando expongo mis sentimientos, estoy hablando desde mí. Pero en el texto expositivo, como no expreso sentimientos ni emociones, ni mis pensamientos, ni mis opiniones, entonces el texto se redacta en tercera persona. Como es un texto que tiene un carácter pedagógico, porque busca enseñar o dar a conocer un determinado tema, entonces debe tener un lenguaje claro y preciso. Más aún en los textos divulgativos, ya que pues la idea es que el lector comprenda el texto de manera fácil, que éste sea claro y sencillo de entender. Debe plantear ideas cortas. Ya sabemos que un párrafo, por ejemplo, no debe tener más de 12 líneas porque se hace pesado y se hace sosa la lectura. La información entonces también debe estar jerarquizada. Entonces yo puedo ir de una idea general a una idea particular o al contrario, empezar por una idea muy puntual y empezar a generalizarla, pero debo tener claridad sobre cómo voy a manejar la información dentro de mi tema.
Dentro de un texto expositivo también puedo hacer uso de muchísimos recursos. Puedo utilizar gráficos, puedo utilizar enumeraciones, puedo utilizar descripciones, puedo utilizar incluso narración de hechos, siempre y cuando complementen la idea del texto que yo estoy planteando. Y súper importante para evitar caer en temas de plagio, referenciar las fuentes de donde obtuve la información que estoy plasmando en el texto. Recuerden que cuando redactamos un texto, no estamos tomando información y armando un rompecabezas con la información que obtuve de la producción de otras personas, sino por el contrario. Esa información, esos datos que me proporcionan las consultas que yo realice y los trabajos y los escritos hechos por otras personas me están dando a mí un bagaje conceptual, me están dando a mí un contenido, un conocimiento sobre el tema para que yo pueda tener una idea, plantear una opinión, plantear una tesis o plantear simplemente una propuesta y a partir de esto empezar a desarrollar mi texto. Pero entonces, si yo hago uso de algunos apartes, algunos referentes específicos y redactados de manera clara, copiándolos tal y como los escribió el autor original, debo referenciar a esta persona. Debo decir quién es el autor y en qué fuente encontré ese texto. ¿De acuerdo? Esa parte es súper importante porque, por ejemplo, si es un trabajo universitario, podemos correr el riesgo de ser expulsados de la universidad cuando hacemos plagio. Caso puntual, por ejemplo, en un taller, en el taller que ustedes hicieron acerca de el neoclasicismo, en muchos de los trabajos, cuando los califiqué, puse comentarios donde les decía que ustedes no deben limitarse a copiar textualmente el contenido que encontraron en su consulta. Que por el contrario, este contenido debe darles una idea para armar su propio contenido y plasmarlo en un texto original creado por ustedes. Ahora veremos entonces, como les mencionaba hace un momento, las distintas formas que puede tener la estructura interna de un texto o de un discurso expositivo. Esto depende del tipo de texto que uno quiera o que uno vaya a redactar. Entonces, existen algunos esquemas. Siempre, recuerden, manteniendo la estructura general que es introducción, desarrollo y conclusión, pero dentro de ese desarrollo específicamente podemos encontrar estas secuencias, por ejemplo, la secuencia de descripción, de comparación, de enumeración, de causa-efecto, que las empezaremos a analizar en este momento. Bien, encontramos aquí primero la estructura de secuencia. Entonces, nos dice que los textos expositivos que tienen este tipo de estructura presentan una sucesión ordenada de hechos, teniendo en cuenta un criterio temporal. Entonces, como les decía hace un momento, yo puedo emplear incluso una narración de hechos dentro de mi estructura expositiva si esta me va a dar una ampliación, un ejemplo de lo que yo estoy planteando. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de literatura y queremos mencionar a un autor específico de un movimiento específico, pensemos, digamos, en Gabriel García Márquez, yo puedo contar parte de la vida de este autor si me está aportando un buen contenido a mi tema y a mi texto. Y puedo contar la vida de Gabriel García Márquez, que es nuestro ejemplo, de manera secuencial, dónde nació,
cómo desarrolló su primera infancia, cómo llegó a ser un escritor destacado, cómo llegó a crear sus principales obras, dónde pasó sus últimos años y finalmente dónde murió. Entonces estamos dando una secuencia de hechos que nos están dando un soporte también al contenido de nuestro tema. Encontramos también la estructura de descripción, que es típica de textos o fragmentos que exponen características de un objeto o fenómeno. Entonces, por ejemplo, piensen en un trabajo de laboratorio en química. Resulta que el profesor les pide que realicen un experimento y que en un informe de laboratorio hagan la descripción de lo que ocurrió con el experimento que realizaron, con el componente, con la materia que hayan empleado para su experimento o la sustancia que hayan empleado para este, y qué reacciones pudieron ustedes observar. Entonces ustedes van a describir dentro de ese texto expositivo, dentro de ese informe de laboratorio, qué pasó durante su experimento, paso a paso. Bien. Encontramos también la estructura de comparación-contraste. Esta se caracteriza más bien a los textos en los que se exponen semejanzas y diferencias entre dos o más fenómenos. Entonces, lo que hacemos es tomar dos realidades, tomar dos elementos y realizar una comparación entre los dos. Mirar similitudes, mirar diferencias, para de pronto al final tomar una decisión por una de las dos. También encontramos la estructura de enumeración, que es típica de los textos en donde se presentan distintos elementos que tienen características comunes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a mencionar los pasos realizados para ejecutar alguna acción. Entonces, primero hacemos esto, después aquello, más adelante tal cosa. Entonces empezamos, como la palabra lo indica, a enumerar unos momentos, unos pasos, unas situaciones. Tenemos también la estructura de causa-efecto. Entonces aquí es donde nos pueden plantear una situación y cuáles fueron las causas que llevaron a esta situación y las consecuencias que finalmente se dieron por esta situación. Entonces, supongamos, si tenemos una guerra, entonces, ¿cuáles fueron las causas que desencadenaron dicha guerra? Y a partir de esa guerra, ¿qué consecuencias se obtuvieron? Pensemos, por ejemplo, cuando hablábamos de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cuáles fueron todas las causas históricas que dieron lugar a esta revolución, a esta lucha? ¿Y qué quedó después de esa revolución? Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos es una consecuencia directa de toda esta lucha por los derechos, por la libertad y por todos los ideales que se estaban planteando en este momento histórico. Tenemos también la estructura de problema-solución y es muy sencilla como la misma palabra lo indica. Se nos plantea una situación problemática, una situación de conflicto y no solo nos quedamos en el problema, sino que empezamos a plantear unas posibles soluciones a ese conflicto. Entonces, no necesariamente al final de un texto expositivo con esta estructura tenemos que definir o decidir por una u otra solución, sino que simplemente se plantean y ya el lector puede tomar decisiones posteriormente. Entonces, este tipo de texto simplemente nos plantea las posibilidades que tenemos, mas no toma una decisión propiamente por el lector. Es el lector quien al final lo hace.
Muy bien, mis niñas. Entonces, este es a grandes rasgos el texto expositivo, sus características, su estructura general, su estructura interna, el tipo de lenguaje que se emplea en una producción textual de este tipo. Entonces, en un rato, cuando nos veamos durante nuestra clase, vamos a profundizar acerca del texto y vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, las espero. Quiero que hoy sean bastante participativas, que sean puntuales y que podamos compartir este contenido de una manera un poco más dinámica y que pues entre ustedes y yo logremos que haya completa claridad frente a esta temática. Entonces nos vemos en un rato. Que Dios las bendiga.